felicidades por estar aquí. En serio, felicitaciones. No todo el mundo busca crecer, aprender y transformarse como tú. Estás en el lugar correcto. Este es La Casa del Exitoso, un canal dedicado a contar las historias que inspiran, desafían y transforman mentes. Hoy te llevaré por un viaje al pasado, a una historia de caídas, fracasos y una recuperación tan impresionante que dio origen a una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Antes de empezar, quiero que agarres un cuaderno y un bolígrafo. La historia que estás por escuchar no es solo inspiradora, contiene lecciones que podrían cambiar tu vida. Nos trasladamos a Corea en el año 1910. Era una época oscura. Corea había sido invadida y convertida en colonia de Japón, pero también fue el escenario donde nació un niño que cambiaría el curso de la historia, Lee Byung-chul, un joven que, aunque vino al mundo en cuna de plata, no tuvo una vida fácil. Nació en una familia terrateniente y acaudalada de lo que hoy conocemos como Corea del Sur, y desde pequeño tuvo acceso a una vida cómoda y llena de privilegios. Sin embargo, ese privilegio también traía consigo grandes responsabilidades. Cuando Lee tenía apenas 18 años, tuvo la oportunidad de estudiar en la prestigiosa Universidad de Waseda, en Tokio, Japón. Pero la vida le tenía preparada una dura lección. La muerte de su padre lo obligó a abandonar sus estudios y regresar a Corea para hacerse cargo de las tierras de su familia. Imagínatelo, un joven de tan solo 20 años, sin experiencia alguna, enfrentándose al peso de liderar un imperio familiar. Pero como suele ocurrir, los errores son maestros severos. En su intento de administrar las tierras y el patrimonio, Lee fracasó. Cometió error tras error, hasta el punto de perder gran parte de la fortuna que había heredado. Determinado a honrar la memoria de su padre, Lee Byung-chul no se rindió. Decidió emprender, y vaya que lo intentó todo. Abrió un molino arrocero, una agencia de transportes, una tienda de pescado y verduras e incluso una fábrica de bebidas alcohólicas. Pero desafortunadamente, todos esos negocios terminaron en fracaso. La herencia de su padre se esfumaba y, para colmo, el panorama político y económico de la época no ayudaba. Estalló un conflicto bélico entre Japón y China que afectó aún más sus negocios. Endeudado y con su orgullo herido, Lee se vio obligado a pedir préstamos para seguir adelante. Podría haberse rendido, habría sido fácil, pero Lee Byung-chul tenía algo que pocos tienen, una visión implacable y una determinación inquebrantable. En 1938, con apenas 30,000 won, menos de $1,000 en ese tiempo, que obtuvo como préstamo familiar, fundó una pequeña empresa en Daegu. La llamó Samsung, que en coreano significa 3 estrellas. Al principio se dedicó a comercializar pescado, frutas y verduras. Aunque el negocio era modesto, su enfoque en la calidad y en lo novedoso comenzó a darle frutos. En poco tiempo, Samsung se convirtió en un nombre reconocido. El joven empresario no se detuvo allí. En 1945, tras la independencia de Corea del dominio japonés, Lee Byung-chul expandió su negocio. Conectar con las personas adecuadas fue clave. Se acercó al gobierno de Syngman Rhee, quien comenzó a otorgarle contratos que le permitieron hacer crecer su empresa exponencialmente. Para 1948, Samsung había evolucionado, diversificando sus actividades hacia la construcción y el comercio exterior. Pero el camino del éxito nunca es lineal. En 1950, durante la Guerra de Corea, Lee tuvo que huir a Busan, en el sureste del país. A pesar de perderlo casi todo una vez más, regresó a Seúl al finalizar el conflicto y logró reconstruir su imperio. El gobierno de la época reconoció el potencial de Lee y lo incluyó en un ambicioso plan económico para crear grandes conglomerados privados. Fue entonces cuando Lee Byung-chul se dio cuenta de que el futuro estaba en la tecnología. En 1969 fundó Samsung Electronics, en colaboración con la japonesa Sanyo. Ese mismo año lanzaron su primer televisor en blanco y negro, que se convirtió en un éxito rotundo. En las décadas siguientes,
Samsung diversificó su producción hacia electrodomésticos, componentes electrónicos y hasta la construcción naval. La historia de Samsung es también una historia de colaboración inesperada. En 1983, un joven Steve Jobs, de tan solo 28 años, viajó a Corea del Sur para mostrarle a Lee Byung-chul el Macintosh. Aunque nadie lo sabía en ese momento, este encuentro marcaría el inicio de una rivalidad y colaboración que definiría la industria tecnológica mundial. Samsung comenzó a fabricar los microprocesadores que Apple necesitaba para sus productos y juntos dominaron el mercado. Lee Byung-chul falleció en 1987, dejando un legado inmenso. Su tercer hijo, Lee Kun-hee, tomó el mando de Samsung y llevó a cabo una reestructuración radical. Bajo su liderazgo, Samsung se enfocó en la calidad por encima de todo. En 1995, Lee Kun-hee tomó una decisión extrema. Destruyó todos los celulares defectuosos recién fabricados, valorados en $50 millones. Este acto simbólico demostró el compromiso de Samsung con la excelencia, consolidándose como un gigante tecnológico. Hoy, Samsung es una de las empresas más grandes e innovadoras del mundo, un verdadero titán en la industria de los smartphones, los semiconductores y la electrónica. Pero todo comenzó con un joven que se negó a rendirse, que transformó el fracaso en aprendizaje y que demostró que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la visión, el esfuerzo y la perseverancia. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eres parte del pequeño grupo de personas que realmente busca el éxito. No olvides suscribirte a La Casa del Exitoso, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Recuerda, el éxito no es un destino, es un camino. Y tú ya estás dando los primeros pasos.